Ya, hola chicos, chicas, espero que estén bien. Este es nuestro primer video en la asignatura de historia y nuestra tercera sesión de clase a distancia. La última habíamos hecho una evaluación diagnóstica, que eran de los contenidos que ustedes deberían haber visto en segundo medio. Entonces, por lo mismo, antes de revisar, hacer la retroalimentación y los comentarios de la evaluación, vamos a hacer un resumen, espero que breve, de los contenidos que ustedes deberían haber visto el año pasado, o sea, segundo y medio. Ya los contenidos tratados en segundo medio y la corrección del último diagnóstico. Ya, vamos. Antes de eso, unas imágenes para que se hagan un panorama de lo que fue el siglo XX, porque en segundo medio de lo que más se habló fue del siglo XX a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces vimos, o ustedes vieron, historia del siglo XX, eh, desde las guerras mundiales, ¿verdad? La Guerra Fría, etcétera, y el siglo XX en Chile, ya parlamentarismo, cuestión social, los gobiernos radicales, Allende, Pinochet, etcétera. Eso es lo que ustedes vieron. Acá una imagen de lo que pasó en el siglo XX a nivel mundial. Guerras mundiales, ya las consecuencias de la guerra, los líderes mundiales de comienzos del siglo, la clase acomodada, cómo eran las prácticas culturales que tenían ellos, la clase acomodada. Lo más probable es que estos no son tipos pobres de un campamento ni nada de eso. Ya, los líderes totalitarios, Hitler y Mussolini, ya, la diferencia en el acceso a los bienes de consumo de la población. Mientras una población, en este caso lo más probable es que norteamericana, clase media, en auto, la gente común y corriente haciendo colas para comprar, etcétera. La revolución tecnológica, en los años 90, la hegemonía de Estados Unidos, la Unión Soviética en los años 80, la Guerra Fría, ¿verdad? El tema demográfico, cómo aumentó la población, ¿verdad? Seguimos con el tema de la Guerra Fría y finalmente, bueno, ya esto ya comenzando el siglo XXI, el atentado a las Torres Gemelas. Ustedes a lo mejor no nacían. Ya, ese es como el panorama a nivel mundial del siglo XX. Ya unas imágenes para que se hagan un panorama del periodo. ¿Ya? Este es un igual como un resumen del periodo, pero más artístico, ¿ya? Miren, acá vemos a un nazi, la esvástica nazi, lo más probable es que llevándose a un niño judío, ¿ya? Acá un soldado en la guerra, tratando a la gente como esclavo, ahí la muerte, representada en esos caballos, en ese cadáver, ¿verdad? Y acá una, como diciendo que la educación es lo que puede solucionar todos los problemas de la humanidad, ya una chiquitita que va al colegio, el papá ayudando al hijo, la gente común y corriente, las mujeres cómo amplían sus derechos. Y acá vemos como la ciudad común y corriente, contaminada, como la planta nuclear de Springfield, los edificios de Antofagasta, ¿verdad? La contaminación, la muchedumbre ahí, y ahí vemos la fortaleza, el colegio Chañaré, en lado sur. Ya. Y es como que todos vivimos, ya, ese es como el resumen del periodo. Ahora vamos a ver lo que ustedes deberían haber visto, que son las unidades que yo copié del libro de segundo medio. En este caso parte con los totalitarismos, las guerras mundiales, las crisis que hubieron. Después habla acerca del comienzo del siglo XX en Chile. Ya lo que ustedes también van a ver este año, lo van a volver a ver. Ya porque esos contenidos se ven en segundo y lo van a volver a ver en tercero. Parlamentarismo, cuestión social, etcétera. Después la unidad 3, Chile y el mundo en la Guerra Fría. Ya sabemos que la Guerra Fría fue el periodo que se enfrentaron indirectamente la URSS y Estados Unidos. Entonces, estos países tuvieron una influencia importante sobre Chile. Ya también vemos el quiebre de la democracia y la dictadura militar. En el libro se dice como dictadura militar, régimen militar, gobierno militar, etcétera. El gobierno de Allende y finalmente el Chile actual, la unidad 5, ya que es cuando se retoma la democracia, cuando hay una más participación de la población, más grupos políticos, ya los medios de comunicación no son censurados, etcétera, etcétera. Ya vamos a la unidad 1. Ya, esto ya, como les decía, les vuelvo a repetir, en segundo medio se debiera ver el siglo XX a nivel mundial y a nivel nacional. Vamos a comenzar con el plano internacional. Comienza
con la guerra mundial, la primera guerra mundial, que ya sabemos que fue entre el 1914 y 1918, que por primera vez una guerra se involucra en tantos países, y no solo de Europa, sino que en el norte de África, Estados Unidos, eh, países de Asia algunos, etcétera, etcétera. Ya tenemos que eso obviamente tuvo causas y tuvo efectos, tuvo consecuencias. Ya una de las principales consecuencias es de que Estados Unidos tuvo más protagonismo, eh, las fronteras de los países se vieron modificadas, terminaron los antiguos imperios, ¿qué más? Miles de víctimas humanas, principalmente civiles. La economía se vio perjudicada, la economía europea, no así la norteamericana, que mejoró después de la guerra, ¿ya? Y de hecho, en los locos años 20 se habla en Estados Unidos que hubo una cierta prosperidad, y después de esa prosperidad hubo lamentablemente una guerra, perdón, una crisis económica. Después, en países, principalmente Italia, Alemania y Japón, hubieron totalitarismo, ¿ya? Y también en la URSS. ¿Para qué? Para tratar de solucionar los problemas de la crisis, ¿ya? Y otros temas más. Entonces estos líderes eh, tomaron el poder y a su forma solucionaron los problemas que tenía la sociedad y contaban con el respaldo de su población. Aunque en verdad no eran muy democráticos, pero sí contaban con el respaldo de la población, ¿ya? Al ser totalitario, eh, es incluso más eh, más malo, entre comillas, se podría decir que una dictadura. ¿Ya? Ahí tenemos el caso de Hitler y de Stalin en la URSS y Hitler en Alemania. Ya la Segunda Guerra Mundial, ya que eh, fue incluso peor que la Primera Guerra Mundial. Murieron más personas, principalmente civiles igual. Después de la Segunda Guerra Mundial, surge la ONU, la Declaración de los Derechos Humanos, la recuperación de las instancias democráticas, etcétera, etcétera. Recuerden que esto es un resumen, chicos. Me gustaría profundizar un poco más, pero por cosa de tiempo no lo vamos a poder hacer. Esto es un resumen para que podamos responder de mejor forma la evaluación diagnóstica. Ya, y también algo importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se alza como la principal potencia a nivel internacional. Ya, en su tiempo fue Inglaterra, Francia, en su tiempo también fue España, en su tiempo más atrás fueron los romanos, los egipcios, pero en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía fue principalmente de Estados Unidos y en parte también de la URSS. Y también sabemos que con el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza la Guerra Fría. Entonces, en resumidas cuentas, eso es comienzo del siglo XX, guerras mundiales, crisis económica, los totalitarismos, Hitler, y termina la guerra y Estados Unidos se hace de la hegemonía mundial. ¿Ya? Las guerras mundiales. Obviamente ahí hay un periodo entre guerras, ya miles de víctimas, el holocausto nazi, ¿verdad? Eh, etcétera, etcétera. Que ustedes pueden profundizarlo en algún video de internet, o a lo mejor ya se recuerdan, han visto ahí el Nat Geo, el History Channel, ya las consecuencias de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, las miles de víctimas, ya millones de muertos, muchos niños huérfanos, muchas consecuencias humanitarias. Ahí están los totalitarismos, ¿ya? Y los principales totalitarismos fueron, como les mencioné recién, Hitler en Alemania, Stalin en la URSS y Mussolini en Italia. La creación de las Naciones Unidas, que su principal función era evitar guerras, pero en estos tiempos, como ya no hay guerras, en el siglo XXI, su principal función es ayudar a la humanidad, por ejemplo, mediante sus instituciones como la FAO, la OIT o la OMS, que ahora se ha hecho famosa. ¿Por qué? Porque está tratando de dar sugerencias a los países para enfrentar de mejor forma el coronavirus. ¿Ya? La segunda unidad. Vamos, ya recién vimos el comienzo del siglo XX a nivel mundial. Ahora vamos a ver comienzo del siglo XX, pero a nivel nacional. Ya es algo que también vamos a ver este año en tercero medio. Ustedes deberían haber visto el tema de la cuestión social, el parlamentarismo, ¿ya? Habíamos visto que la cuestión social era las pésimas condiciones por las cuales atravesaba la sociedad a comienzos del siglo XX.
Pobreza, desigualdad, migración campo-ciudad, la gente vivía sin nada, no habían viviendas, no había trabajo, no había alcantarillado, había muchas enfermedades, los niños morían en el parto, las mujeres morían en el parto, había delincuencia, alcoholismo, y un largo etcétera. Entonces, todos esos problemas el parlamentarismo no supo dar solución, pese a que había mucha riqueza producto del salitre, pero esa riqueza, ¿quién se la llevaba? Los empresarios ingleses o algunos empresarios chilenos. ¿Ya? El problema no es que se hagan ricos ellos, ¿verdad? No hay una ley que diga que es imposible ser rico, pero el problema es de que había mucha gente pobre y el parlamentarismo no daba solución a esas problemáticas. Esas problemáticas finalmente se solucionaron en parte con las leyes sociales, ¿ya? Y con la nueva constitución del 1925, y eso puso fin al parlamentarismo. Después, después de este periodo hubo una crisis mundial en Estados Unidos, pero Chile fue uno de los más perjudicados. Finalmente, con esta nueva constitución se retoma el presidencialismo, en donde, disculpen, me están llamando, eh, se pone fin al presidencialismo. Entonces hay un nuevo rol del Estado y también esto es importante, el modelo EASY, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Eh, el país que quería hacer se quería industrializar, ya para que no hubiera más pobreza, pero lamentablemente con el tiempo este modelo fracasó. Ellos querían industrializar el país, cosa que actualmente no se da en Chile, porque la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, que compramos, las zapatillas, los relojes, los celulares, los computadores, las bicicletas, generalmente vienen del extranjero. Ya entonces Chile quería cambiar eso y decir, no, ¿saben qué? Tenemos que industrializarnos y todo eso lo tenemos que fabricar acá en el país. Ese modelo prosperó por un tiempo, pero finalmente fracasó. Y cuando estuvo Pinochet en el cargo, no decidieron no seguir con este modelo. ¿Ya? Era un sistema presidencial, a diferencia del parlamentario, donde los parlamentarios tenían más poder casi que el presidente, acá se vuelve a tomar el protagonismo el presidente de la República. Ya habíamos visto también, ustedes habían visto de que Estados Unidos tiene un rol importante en la historia nacional, ya porque Chile le vendía sus productos principalmente a Estados Unidos, ya cobre, salitre. Ahora, los, de hecho, sigue siendo el principal socio comercial de Chile junto con China. También vemos transformaciones sociales, ya no similares a la cuestión social, pero sí ya las condiciones mínimas de vida ya se habían solucionado. La gente ya no era tan pobre, no había tanta miseria, pero seguían habiendo problemas. Entonces, estos nuevos actores, nuestros protagonistas de nuestra película llamada Historia de Chile, eran los obreros, la clase media, las mujeres, los estudiantes, los grupos de izquierda, ¿ya? Antes estos grupos eran reprimidos, como por ejemplo en la matanza de la Escuela Santa María o en la matanza de la Plaza Colón, pero ahora ellos se podían manifestar a veces pacíficamente, a veces ocupando la violencia, pero podían hacer valer sus derechos. ¿Ya? Y gracias a algunas luchas obreras, hoy hay más beneficios, derechos, libertades, que antes a lo mejor no habían. Entonces es como el resumen del comienzo del siglo XX en la historia de Chile. Ya la decadencia del parlamentarismo, ya la cuestión social. En este caso, estos son los obreros salitreros, que les pagaban relativamente poco, trabajaban largas jornadas, a veces no tenían un día de descanso, les pagaban con ficha, etcétera. Ya ahí un memorial de la matanza de la escuela, perdón, de la Plaza Colón, hace poco más de 100 años. Eh, la, la importancia de los nuevos grupos sociales, principalmente las mujeres como actores políticos. Ya, como dice ahí, un día perfecto. En esa época las mujeres no tenían muchas actividades en las cuales desarrollarse y el hecho de poder votar era un aspecto muy importante en su vida. Ya, ahora a lo mejor no es tan importante la política, pero en esa época sí. Ya, así que fue algo muy importante. Pero lamentablemente en la actualidad no hay mucha participación de mujeres, por ejemplo, en el Parlamento, o no hay muchas mujeres, por ejemplo, en cargos directivos. Ya, esas son cosas que hay que debieran mejorar. La unidad 3, Chile en el contexto de la Guerra Fría. Ya habíamos visto que la Guerra Fría era un enfrentamiento entre principalmente Estados Unidos y la URSS.
que fueron los principales triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lamentablemente, Chile eh, estaba, estaba al medio de esos dos países. Ya Chile tenía más contacto con Estados Unidos, contacto económico, pero también contacto con la Unión Soviética. De hecho, acá hubo un gobierno de izquierda, Salvador Allende. Ya entonces eran dos grupos antagónicos que eran como distintos entre sí, ya como el blanco y el negro, la izquierda y la derecha. Y había, por lo mismo, había un mundo bipolar, dos polos, el polo capitalista con Estados Unidos y el polo comunista con los soviéticos. Ya la Guerra Fría a nivel internacional también repercutió en Chile. Acá está de pleno el capital y acá el bien común, la igualdad, ¿ya? En el fondo tenían muy buenas ideas, pero la URSS se transformó en una dictadura y después no prosperó y se desintegró. Si bien en el fondo esto como el dinero, el individualismo, se le tiene a categorizar con cosas malas, actualmente el sistema que predomina en la mayoría de los países, sobre todo en Chile. Y por eso que mucha gente se está manifestando. O bueno, en el estallido social. ¿Ya? De hecho, hubieron películas de la Guerra Fría, en el contexto de Guerra Fría, ahí Rocky 4, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, Revolución de Izquierda, vino a Chile, Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, uno de los padres del neoliberalismo, vino a Chile también en el gobierno de Pinochet. Había un mundo bipolar, la gente como que era de derecha o era de izquierda. ¿Ya? El penúltimo capítulo era Allende, quiebre de la democracia y la dictadura militar. Allende era un gobierno de izquierda, un presidente socialista, que quería hacer cambios para la sociedad, quería democratizarla más, quería que los sectores populares tuvieran más protagonismo, el Estado ayudara a la población, ya, pero lamentablemente las ideas de Allende eran buenas, pero no pudieron concretarse. Hubo crisis económica, hubo una crisis, según algunos, casi guerra civil. Entonces, la dictadura militar, los militares instalaron un régimen, ya, para salir de la crisis. Entonces, Allende hizo transformaciones, pero lamentablemente no se pudieron concretar por intervención de Estados Unidos, porque a lo mejor no hubieron buena gestión, etcétera. Pero en el gobierno de Allende, algo positivo, que hubo más participaciones populares. Ya la gente común y corriente participaba más en la población, etcétera. Pero después hubo una crisis en el gobierno de Allende. ¿Ya? Esta crisis se solucionó en parte, entre comillas, se solucionó con el golpe de Estado que hay el 11 de septiembre. Y hay distintas versiones. Hay algunos que dicen que fue bueno porque nos salvó del comunismo, mientras que hay otros que dicen de que se instauró una dictadura que fue lo peor del país, etcétera. Hay distintas visiones. Hay algunos que dicen que fue bueno, otros dicen que fue malo. De hecho, es un tema polémico. Si bien la mayoría de la gente habla de dictadura, hay gente que dice que no, que tiene que hablarse de gobierno militar, régimen militar, etcétera. ¿Ya? Otro aspecto importante es el sistema económico. De hecho, el gobierno de Pinochet se puede traducir como nuevo sistema económico, neoliberalismo, que es como un capitalismo 2.0, ¿ya? Neo es nuevo y liberalismo es capitalismo. Entonces sería un capitalismo nuevo, un capitalismo 2.0, ¿ya? Y también se caracterizó por la violación de los derechos humanos. Oficialmente hay más de 3.000 detenidos desaparecidos en esa fecha, que se le atribuyen al gobierno de Pinochet. Al final del periodo hay una constitución, de hecho constitución que ahora se quiere cambiar. Al final del periodo hay menos represión, ya no es tanta la represión como en un principio, ya después a finales de los 80 la cosa va cambiando y finalmente se retoma la democracia, ya el golpe militar, ya ahí la crisis en el gobierno de Allende, ya. La última unidad que ustedes debían haber visto es la transición política y los desafíos de la democracia en Chile actual. Este es como el Chile actual, desde el año 90 hasta nuestros días. Ustedes van a decir, profe, pero no es tan actual. En verdad, en historia se suele decirte que esto es el Chile actual, desde el año 90 hasta nuestros días, ¿ya? Porque hay democracia, hay más participación de las minorías, de la gente entre comillas común y corriente, de mujeres, hay menos censura, hay más libertad de expresión, etcétera. Entonces, esto comienza con el fin de la dictadura. En el contexto internacional, las dictaduras ya no gozan de mucha popularidad. Ya
Hay crisis económica en la dictadura y hay una fuerte oposición, los partidos de centro izquierda, ¿ya? Después hay un camino hacia la transición, hay un plebiscito, igual que el que se va a hacer ahora, que lo postergaron para finales de año, donde la gente tenía que decir sí o no, si querían seguir con el gobierno de Pinochet o querían que un nuevo gobierno. Ya finalmente triunfa el no, que significa que no querían que Pinochet siguiera en el poder. Hay nuevas campañas políticas muy creativas, ¿verdad? Hay tensión entre los militares y la gente civil. Hay una reivindicación de la oposición, ¿ya? De la gente que estaba en contra de Pinochet y también eh, se reivindicaron los derechos humanos, porque antes la gente no hablaba mucho de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que les pasara lo mismo, ¿ya? Y finalmente en el Chile actual, que como lo conocemos hoy, del año 2000 hacia adelante y nuestros días, que si bien hay crecimiento económico, hay hartas cosas pendientes, como lo que se manifestaba en el estallido social, que educación, desigualdad, salud, etcétera. Chile es un país que genera mucha riqueza, ya en relación a los países del resto del continente latinoamericano. Pero hay nuevos desafíos, ya que las nuevas políticas públicas, que haya más democracia, que los políticos sean más cercanos, que haya menos desigualdad, que el tema de las minorías, minorías sexuales, religiosas, políticas, feministas, etcétera, grupo LGTB y muchas más. Ya entonces ahora hay más cabida para todas las minorías o para gran cantidad de ellas. Ya el desarrollo sustentable, mejorar el sistema político, que los jóvenes se interesen más en política. De hecho, los jóvenes ahora últimos se han interesado más en política, pero de una forma distinta, manifestándose de una forma distinta. ¿Ya? Entonces, ese es como en resumidas cuentas lo que ustedes debían haber visto el año pasado y ya con esto en consideración podríamos responder de mejor forma o comentar y desarrollar de mejor forma la corrección de la evaluación que ustedes dieron la clase anterior. ¿Ya? Entonces, mira, ahí un ejemplo del sí y el no. De hecho, el no, había una canción al respecto, pues están en YouTube, la pueden buscar, como publicidad del no, plebiscito del 88. Fueron muy creativas. De hecho, ellos ganaron más el no, yo pienso que más que por su idea, que fueron buenas, por su publicidad. ¿Ya? Los desafíos del mundo actual, que también son los desafíos de Chile, ya la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Al país no le sirve de que eh, haya la mitad de Chile sean profesionales si la otra mitad no tiene las condiciones básicas. Si, por ejemplo, Antofagasta es la ciudad que más recursos genera en Latinoamérica y una de las ciudades que más campamentos tiene, entonces una contradicción, que son aspectos que se debieran mejorar, ¿ya? La paz mundial, la humanidad, etcétera. Una para reflexionar, para pensar. ¿Qué piensas de los contenidos vistos el año anterior? Hay hartos contenidos sociales, políticos, económicos, culturales, temas relacionados con la mujer, etcétera. Que por el tiempo lo vimos muy resumidamente, pero tú lo puedes buscar en YouTube, en Wikipedia, en otras fuentes, en tus libros, preguntando al profesor, etcétera. A tus papás, a lo mejor igual que vivieron épocas pasadas. Y algunos comentarios. Recuerda que es tu deber repasar los contenidos vistos en caso de ser necesario. Si hay cosas que a lo mejor no recuerdan, ustedes pueden profundizar con viendo nuevamente este video, hojeando nuevamente su cuaderno o sus libros de años anteriores, como les decía recién, viendo videos de YouTube, viendo películas de historia, viendo series que estén relacionadas con el tema. Lo otro, como les vuelvo a repetir, hay varios videos explicativos. Draw My Life, Academia Play, entre otros canales de YouTube, que explican mediante dibujos, mediante animación, esquemas, y lo más probable es que expliquen incluso mejor que yo. Sí que sería una buena instancia para aprender estos y otros temas. Como les decía igual, Wikipedia también es una buena fuente de contenidos generales. Ya siempre hay de todo ahí en Wikipedia. Y lo otro, que aprovecha estos días para hacerte el hábito de leer y ver documentales. En historia un aspecto importante es el tema de leer. Como se dieron cuenta en la última evaluación, siempre las preguntas están precedidas por un texto,
Importante. De hecho, es muy importante una buena comprensión de lectura, tener hábitos de lectura, ver documentales, tener una opinión respecto a los temas, argumentar y eso, más que el contenido en sí. ¿Ya? Películas recomendadas, ya de mi parte. No soy muy cinéfilo, pero de las que he visto les puedo recomendar esta, aunque hay muchas más cosas de que busquen. La lista de Schindler, que es una película que habla del holocausto nazi. De hecho, tuvo varios premios Oscar, incluido mejor película, El discurso del rey, que también el contexto de la guerra mundial, y también El pianista, que también es muy buena. Películas muy premiadas y muy buenas, ya para que las vean. Y varias de estas están en YouTube. No sé si en Netflix, pero ustedes son buenos para buscar, así que no creo que tengan inconveniente. Otras películas nacionales que son del contexto de mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente, antes o después. Subterra, muy buena, está en YouTube. Machuca, también una película muy buena. Y Violeta se fue a los cielos. Ya esta película un poco más de izquierda, ya porque a Violeta tenía esa tendencia. Así que eso, eh, espero que espero que hayan comprendido de buena forma y por cosa de tiempo eh, no les pude explicar de mejor forma cada tema, porque si no me alargaría demasiado. Y estos temas que ya deberían haber visto simplemente es un repaso. Ya chicos, chicas, eh, ahora en el próximo video vamos a hacer los comentarios y la retroalimentación del diagnóstico. Así que por lo pronto eso chicos, gracias por poner atención. Espero que estén estudiando y espero que podamos, que hagan caso a la cuarentena, que la solución, que haya una pronta solución. Y eso, estamos en contacto y en la plataforma les voy a dar las actividades que deben realizar. Por lo pronto ahora a ver el siguiente video. Eso, saludos, cambio y fuera.